Hola, hola, muy buenas tardes. Fede Bonazo, bienvenido, buena tarde. Marta, Olivia, Arturo, qué gusto saludarlos, igual que a la audiencia astillera. Arturo Cano, muy buen miércoles, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta, Olivia, Federico, gracias a todas las personas que nos acompañan por aquí. Bien, gracias. Oiga, nos quedamos con la duda, según ustedes estaban ahí, se le dañó el internet, se cortó la comunicación, ya se veía ahí con Katy Monreal, ya se veía que estaba fallando, empezó bastante bien la señal y después fue fallando y la mejor pregunta que dejé al final, Arturo, pues ya no se conectó, si era su padrino o no era su padrino. ¿Tú qué sabes de esto? Perdóname que empiece contigo, pero los periodistas dicen que somos más chismosos. Pues mira, yo de esta relación en particular de Ricardo Monreal con la autoridad electoral, con el Tribunal Electoral local, no tengo un conocimiento detallado, tengo un conocimiento general sobre, digamos, la manera como se han conformado estos tribunales a lo largo del tiempo y cómo es muy común entre los políticos de todos los partidos decir, bueno, ¿y ese magistrado de quién es? ¿No? Es decir, ¿a quién le debe el cargo? En la etapa, por ejemplo, en que Manlio Fabio Beltrones era el todopoderoso coordinador de los senadores del PRI, cuando algún político, incluso otro partido, tenía un problema porque le habían demandado, porque su caso estaba en el Tribunal Electoral, y muchas veces eran casos de impugnaciones del propio partido, digamos, un perredista otro perredista celoso de que le habían ganado la candidatura, pues lo demandaba por alguna cosa. Esos políticos preocupados porque les tumbaran en el tribunal sus cargos, no recurrían a los magistrados, recurrían a Manlio. Y era común escucharlo decir, bueno, es que Manlio tiene 4 ahí, ¿no? De los magistrados. Entonces, no sería extraño. Es curioso, por otro lado, que Catalina Monreal diga que la atacaron por ser la hija de, cuando es ampliamente sabido que ella fue candidata en la alcaldía Cuauhtémoc justo por eso. Te van a acusar de violencia política de género, Arturo. ¿Cuál es el trabajo político de Catalina Monreal en la alcaldía Cuauhtémoc o en la Ciudad de México? O sea, ¿cuál ha sido su presencia? Es un personaje que ha tenido una presencia permanente, consistente en el trabajo político de Morena. En el 21 andaba ahí coqueteando con Fuerza por México, con la camiseta rosa de Pedro Aces. Entonces, pues, digo, el Monrealato es una realidad en Zacatecas y si Catalina Monreal hubiese ganado esta elección, pues sería la cuarta al hilo que el mismo personaje controlaría esa importante alcaldía que es el corazón del corazón de la República. Mi corazón. Damos la bienvenida a Tere Rodríguez de la Vega. Tere, buenas tardes. Hola, perdón, ¿me escucho? Sí. Ay, sí. Perdonen el retraso, es que estaba aquí en un en vivo, me prestaron una salita, la compu no jalaba, pero bueno, ya estoy aquí. Ya estás aquí. Permíteme, Federico, a ver si podemos seguir con este tema para ir cerrando lo de Katy Monreal. Tuvimos a Catalina Monreal en entrevista, invitamos a las dos, a Alessandra Rojo de la Vega, pero cuando Alessandra supo que iba a estar Katy en el mismo espacio, dijo que no, que ella prefería una entrevista y yo dije, pues es que ahorramos espacio, lo que tenga una que decir u otra, pues sería mejor compartir espacios. Pero bueno, no aceptó, sí estuvo Catalina Monreal y decía Arturo Cano que una de las cuestiones por las que se anuló la elección, pues violencia política de género, en el sentido que fue invisibilizada, que le decían que era candidata solo por ser hija de Ricardo Monreal. No sé si tengas una opinión al respecto. ¿Voy yo? No, perdón, Tere, perdón. Mejor te vaya Tere, exacto, es lo que te iba a decir. Sí.
Mira, yo por principio de cuentas creo que si hay alguna causal para anular la elección en Cuauhtémoc debería ser declararla desierta, como cuando en un concurso dicen no hay candidato decente, ¿no? Pero no fue el caso, la elección se llevó a cabo y me parece una pataleta muy lamentable de principio que se esté intentando robar a la mala esa demarcación que ganó el bloque opositor, sí por las balas, porque en eso se puso a trabajar muchísima clientela política, muchísimas prácticas muy lamentables. No, una de ellas no fue la violencia política de género, o por lo menos no una que incidiera en el resultado de la elección por encima de cómo la violencia política de género operó en todo el proceso electoral. ¿Hubo violencia política de género? Claro que sí. Cosas de las que Alessandra Rojo de la Vega dijo en algunos debates, en algunas entrevistas, ¿podrían caer en violencia política de género? Podría ser que sí, pero no toda acusación de nepotismo, no toda acusación de lo funesta que es la familia Monreal en el bloque Morena puede ser catalogada como tal, ¿no? Entonces yo me quedo con lo que el propio presidente dijo en términos de que no debería como exagerarse la incidencia de ese tipo de comentarios porque genera un precedente muy lamentable que después puede ser utilizado en contra de candidatos a los que se les quiera coartar la posibilidad de llegar al poder por la vía de un muy mal armado caso de violencia política de género. Y además nos quitan bandera. La violencia política de género existe y necesitamos poder señalarla y no nos hacemos un favor al utilizarla para mantener el poder sobre la alcaldía Cuauhtémoc, o más bien para recuperarlo. Así es. Fede Bonazo, comentario al respecto, que no estaba considerado en los temas, pero bueno, aprovechando ahí esto. No le agregaría una coma a lo que acaba de decir Tere, estoy absolutamente de acuerdo. Si tengo que agregar alguna coma, diría que chafa sentimiento da que se le otorgue también con este tipo de maniobras a una oposición que está sedienta de pruebas falsas y tergiversaciones a modo para poder decir que se avanza sobre la democracia y que la 4T no tiene el menor prurito en destruir la república. Este tipo de maniobras donde se tergiversa un reclamo, como también decía Tere, más que legítimo, cuando vemos actitudes de violencia política de género, se violenta para cambiar también, o se usa este argumento para cambiar lo que es el voto popular. El voto popular, claro, uno puede especular qué tan manipulado o no fue, pero ese argumento también se podría usar en contra de las victorias electorales de la 4T, si ha habido o no manipulación, si las campañas son manipuladoras o no. Entramos en una discusión que no tiene ninguna salida y lo único que vemos aquí es que se está tergiversando o violentando la voluntad popular. Si ganó el PRIAN en la Cuauhtémoc, tiene que gobernar el PRIAN en la Cuauhtémoc. Bien, al final de cuentas, eso es, al final de la situación. Los invito a que veamos juntos un video de este tema, Ciro Gómez Leiva, AMLO o AMLO contra Ciro Gómez Leiva. Vamos a pedirle a la producción, ahí lo tenemos, ya listo. Como dice usted, y que vayamos. No es mi amigo. Y tiene razón, es mi adversario. Él es amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que pues no soy su amigo porque a él lo quisieron asesinar y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. Entonces le quiero nada más aclarar así que de ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie. Y bueno, esto es lo que dice. Pero además, lo que no podemos pasarles es el video que transmitió en la conferencia matutina, donde Ciro Gómez Leiva le responde al presidente. Ayer en la mañanera, en la que me tocó estar por ahí, ayer en la mañanera,
Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo, mi amigo Ciro, ¿cómo dice muchas cosas? Dice, mi amigo Ciro, eso parece que le incomodó al periodista, y hoy, luego de que fue mencionado en esta conferencia, dijo, Ciro Gómez Leiva aprovechó su espacio, de acuerdo, y les presento esta nota de julioastillero.com, hecha por nuestro compañero Isaac Rosales, donde dice que aprovechó su espacio de su programa de radio para criticar el concepto de amistad que tiene el presidente. Literalmente dice así, literalmente, ¿a un amigo se le dispara la cabeza para matarlo? ¿Qué idea tiene usted de la amistad, presidente? Preguntó, recordando el atentado que sufrió en diciembre del 2022. Y más adelante señaló, a un amigo se le insulta como me ha insultado usted. Durante 6 años yo nunca lo he insultado a usted. Nunca, nunca, nunca. He señalado algunas contradicciones, pero yo nunca lo insulté. Así que, me parece que vamos contigo, Arturo Cano. Sí. Bueno, hubo una respuesta de Ciro Gómez, aprovechando la presencia en su espacio de una de las voces más reconocidas como vocería de la 4T, de Epigmenio Ibarra, el productor televisivo, el productor de documentales, últimamente conocido por la producción de un documental sobre el Tren Maya. Y ahí Ciro Gómez dijo que si había exagerado en su postura o si alguien se había sentido molesto porque él hubiese insinuado, pues que ofrecía una disculpa. Y se dio un intercambio con Epigmenio Ibarra. Pero es una cosa que hay que destacar de ese espacio de Ciro Gómez. Le ha dado voz en los últimos tiempos a voceros de la 4T, destacadamente a Epigmenio y al exministro Arturo Saldívar. Como en otros casos, pues me parece una desproporción este choque entre el presidente de la República con todo el poder, además desde el espacio de la mañanera, contra un periodista, así sea, como dice el presidente, un amigo o vocero de los oligarcas. Pero bueno, pues es parte del estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador decirle amigo a Javier Alatorre, y no meterse directamente con los oligarcas, sino con los voceros, como ha sido el caso de Carlos Loret, que ha sido un cliente permanente de la mañanera. Pero esa postura del presidente hacia sus críticos no se limita a los voceros, no se ha limitado a los voceros de la derecha. En otras ocasiones también se ha lanzado contra el titular de este espacio, por ejemplo, contra Julio Hernández López, o contra Luis Hernández Navarro por su postura en el tema de Chiapas, ¿no? Creo que ya van más de 10 veces que en la mañanera habla de un director adjunto de la jornada, a veces no lo menciona por su nombre, refiriéndose a Luis y criticándolo por la postura de Luis, que es una postura fundada en información que proporcionaba la red del Centro Fraiba, ¿no? Que en otros tiempos, digamos, estos centros de derechos humanos tenían una relación muy afín, muy acorde, muy de solidaridad y de compartir causas con Morena, y eso se ha ido perdiendo en este sexenio, pues porque el presidente decidió culpar a organismos de derechos humanos, particularmente al Centro PRO y los vinculados a la defensa del caso Ayotzinapa, pues como piezas de un juego externo en contra de su gobierno. En fin, pues eso ya lo sabemos. Me parece en todo caso que es una desproporción, pero y además veo en las redes sociales que emociona mucho a un sector del obradorismo atacar a un periodista como Gómez Leiva, y dicen, ya eres irrelevante, ya no existes, ya nadie te cree, etcétera. Y por otro lado, en tiempos de campaña, todos los candidatos y candidatas morenos, pues por ahí desfilaron, por esos espacios. Bueno, hasta con López Dóriga desfilaron, ¿no?
Claro, sobre todo ahí, ¿no? Tere Rodríguez de la Vega, ¿es exagerado de parte de uno y de otro, de parte de los dos, de parte de utilizar la mañanera para eso, o de parte de tener el micrófono? ¿Dónde están los excesos y cómo se ven desde tu perspectiva? Mira, yo soy una convencida de que hay que ser muy finos al distinguir lo que ni en Palacio Nacional se distingue a veces y a veces también en el debate público no alcanzamos a ver. Y que tiene que ver con los ataques infundados desde la mañanera a esfuerzos de comunicadores o de organismos de derecho que se han permanentemente mantenido acompañando a los pueblos y a expresiones que le quedan a la 4T a la izquierda y que han sido señaladas injustamente desde ese espacio reiteradamente, y los señalamientos que desde la mañanera se han hecho contra el poder mediático como uno de los más importantes piezas de la pinza de la derecha en el país. En ese sentido, a mí no me parece mal que desde la mañanera se denuncie con nombre y apellido a quienes disfrazados de comunicadores han sido en realidad parte de la pinza de los poderes fácticos desde los medios de comunicación. Y además un poder mediático muy impune, ¿no? Ciro pudo salir a hacer el ridículo dando por ganadora a Xóchitl Gálvez, como lo acaba de recordar el presidente en la jornada electoral del 2 de junio, y eso no le costó ninguna sanción más que la sanción del descrédito público, que me parece que es la que más pesa sobre sus hombros y es la que la tiene más desesperado, ¿no? Entonces creo que deberíamos ser los primeros en, como muy bien lo decía ahorita Arturo Cano, saber decir, no se puede señalar la labor periodística de Luis Hernández por acompañar a los pueblos que le quedan a la izquierda, a la 4T, y acompañarlos en sus causas, y al mismo tiempo para mí está bien que se señale desde el portal que es La Mañanera a quienes disfrazados de comunicadores en realidad son agentes del poder económico en los grandes medios corporativos. Por lo demás, me parece que el propio Ciro se tuvo que desdecir. Ciro ya cada vez más se ve que es una persona que ya está emocionalmente bastante precaria, raya en lo delirante de pronto, y él mismo, como bien decía Arturo, ante Pigmenio tuvo que decir, no, me disculpo, tal vez fue una exageración, no quiero sostener que se participó en mi atentado porque no tengo pruebas, y sin embargo lo dijo, ¿no? Y en ese exabrupto de decir a un amigo no se le dispara en la cabeza, pues me parece que son muestras de un personaje que ve que ha perdido muchísima capacidad de incidencia en el debate público a ras de piso, porque pues pesa sobre él el grandísimo descrédito que no es más que el costo político de asumirse vocero de los intereses de la oposición en el país. Sí, yo recuerdo que en algunas manifestaciones, incluso exigiendo esclarecimiento de agresiones a periodistas, que me tocó participar allá por el 2012 en la misma Ciudad de México, y estoy hablando de hace 12 años, ya aparecían ahí, antes de esta ola López Obradorista, ya aparecían grandes carteles con las figuras y fotografías de Carlos Marín, de Ciro Gómez Leiva, de López Dóriga. Es decir, sí, me parece que ahora ha estado desde la mañanera esta forma de calificarlos, pero desde hace tiempo que se venía hablando se venía cuestionando su ejercicio periodístico. Federico Bonazo, tu comentario al respecto. Me cuesta hablar un poco de Ciro Gómez Leiva en particular, porque tengo una relación con él, aunque no lo veo hace mucho tiempo. Yo empecé haciendo música para Canal 40, allí donde estaba aquel equipo donde Ciro convivía con Denise Merker, y había otros personajes que prometían mucho al periodismo mexicano, y he visto, sí, con asombros, esto se lo he dicho personalmente a él, así que no estoy revelando en público algo que no le haya dicho él, una deriva de su pensamiento que lo ha convertido inevitablemente, es imposible no describirlo así, en una de las voces del antiobradorismo, y en exabruptos como el de ayer, muy grave decir a los amigos no se les tira la cabeza. Yo no vi hoy el fragmento con Epigmenio, por tanto no
No he visto lo que ustedes me están enterando ahorita, Arturo y Tere, de que él habría pedido disculpas. También Ciro es una persona que tiene también esa capacidad de reconocer errores, y qué bueno que lo hizo. ¿Por qué? Porque está alimentando allí con esa frase. Todo lo otro que dijo puede tener razón. Habría que ver puntualmente cuándo lo insultó el presidente, que es una de las quejas de Ciro, pero podría entenderse como insulto este uso del estigma, que también han comentado ahora Arturo y Tere, que se hace desde la mañana, y que creo que ninguno de los tres, por supuesto, no creo, estoy convencido, estamos de acuerdo, porque se mete en la misma bolsa a Julio Astillero, a Ernesto de Ledesma, a Luis Hernández Navarro y a tantos otros con Loret de Mola, en fin, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, etcétera. Pero más allá de eso, habría que ver cuándo lo insultó el presidente concretamente. Pero lo otro que dijo es muy grave, es gravísimo. Y mucha gente que, como el caso mío, no vieron el pedido de disculpa de Ciro posterior, se queda con la imagen de que López Obrador es el culpable del atentado a Ciro Gómez Leiva. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Estamos viendo la vieja táctica que se ha usado no solo en este sexenio, sino desde que empezó López Obrador a destacar como líder social, de denostación y de intento de rebajarlo, insultarlo y estigmatizarlo a él. Porque esta polarización de la que se habla, que es un tema interesante de charlar ahorita, no hay tiempo, pero creo que es una polarización que sí existe, y que es otra cosa diferente a la simetría social, o sea, la polarización social. Yo creo que una polarización de la discusión pública que es interesante revisar, porque si seguimos ahondando en ella, a nadie le va a hacer bien en este país, y sin embargo hay que estudiar dónde se origina. No es López Obrador el que origina la polarización, la discusión. Claro. Entonces, me parece grave, me parece que se instala en el imaginario de toda la gente a cuyo sesgo de confirmación le conviene entender que López Obrador no solo es un narcopresidente, sino que mandó a matar a Ciro Gómez Leiva. Me parece gravísimo y muy lamentable. Es lo que más destacaría del episodio, porque se queda instalado en la imaginación de tantísima gente. Claro, y que cada uno, cada grupo lo utiliza dependiendo y en el momento que sea, y en este tiempo de redes sociales, exactamente, dependiendo el sesgo que tenga cada uno. Si alguien quiere precisar algo, pasamos al siguiente tema. ¿Nada? Todo bien. Todo bien. A mí me parece el tema, uno de los temas que tenemos aquí, esta reforma al Poder Judicial, ya a las 6:10 de la mañana, 6:20, se aprueba. Arturo Cano, ¿este arroz ya se coció? Pues pasa si estuviéramos en tiempos de Peña Nieto, diríamos, pasa la madre de todas las reformas, ¿no? Es la reforma que más le ha preocupado, le ha importado al presidente después de la eléctrica, que no pudo concluir felizmente para su proyecto. Pues ya se confirmó el nuevo tablero político en la realidad, con estas imágenes de la sede alterna de la Cámara de Diputados, una votación muy cómoda, un debate muy largo. La mayoría de Morena y sus aliados le dio a la oposición bastante, bueno, la discusión entiendo que duró 17 horas, ¿no? Bastante más tiempo que el que estos partidos que ahora están en la oposición le daban al que ahora constituye la nueva mayoría. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se aprobó la reforma energética de Peña Nieto, también fue en una sede alterna, ahí mismo dentro del Palacio de San Lázaro, pero como el salón de sesiones estaba tomado por perredistas y del MC, pues lo hicieron en un salón que es más pequeño, estaba todo el mundo ahí amontonadísimo, y hubo una votación, como en este caso, como el de la reforma judicial, una votación nominal. O sea, cada diputado y diputada tuvo que ir diciendo de viva voz cuál era el sentido de su voto. Ahora que uno sigue los medios y redes sociales, es sorprendente cómo se olvida la manera como se aprueba. Entonces ahora es aplanadora. Lo que antes era mayoría legislativa conseguida por el PRI y el PAN gracias a el talento político de Enrique Peña Nieto, que logró que firmaran el Pacto por México. Y bueno,
todo, en las movilizaciones de los trabajadores del Poder Judicial, de los jóvenes universitarios. Vemos que hay sectores sociales muy proclives a inventar el Mediterráneo cada vez que ellos salen a la casa, a las calles, ¿no? Y eso se ve de los dos bandos, ¿no? O sea, hace una caricatura de un lado, una caricatura del otro. Por ejemplo, ahí en la Suprema Corte, hoy unos jóvenes a favor de la reforma, jóvenes universitarios afines a Morena, pues echaron un rollo en contra de las ministras y ministros y de las movilizaciones de quienes están en contra de la reforma. Y me llamó mucho la atención la expresión de un joven que una y otra vez decía: los presuntos jóvenes que se manifiestan a favor de Norma Piña, los presuntos jóvenes. O sea, ni siquiera les concede calidad de jóvenes, ¿no?, a los que están en contra. Es un poco parte de este juego político, pero pues ya está aprobada la reforma. Entiendo que pasa al Senado. Ya el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, ha dicho que ya se le dará curso, se le dará trámite. En una rueda de prensa habló de que el próximo martes ya se estaría aprobando, y también dijo que ya tienen la mayoría calificada para lograr su aprobación en el Senado. Del lado opositor no están tan seguros. Uno de los jefes de la oposición, el empresario Claudio X González, dice que si 43 de los senadores se mantienen firmes y asisten a la sesión y nadie se quiebra ni acepta cambiar de bando, pues pueden lograr todavía detenerla. Yo creo que eso es realmente ya muy difícil. Esta reforma se va a aprobar, y vamos, las prisas del presidente Andrés Manuel López Obrador se impusieron en este ciclo. Había la presidenta electa Sheinbaum en algunos momentos, a partir de que ganó la elección, había pedido ir con calma. Digamos que si lo ponemos con el ejemplo de un coche, y la palanca de velocidades, la presidenta electa quería ir en primera y el presidente en cuarta. Finalmente, pues quien logra imprimirle la velocidad que quería es el presidente López Obrador. Pero apenas estamos, digamos, en el momento de la hechura, ¿no? O sea, primero vino la formulación, que fue desde el 5 de febrero, cuando el presidente presentó ese paquete de reformas, y luego toda esta narrativa en torno al plan C y todo lo que incluía. Después la hechura de propiamente la aprobación de la ley, ya su concreción en el Congreso, y luego pues vendrá lo más complicado, que ya no le va a tocar al presidente López Obrador, que es la implementación de esta reforma. Así es. Se habla como una reforma que va a darle un vuelco al sistema de justicia, pero no olvidemos que está concentrada en el Poder Judicial de la Federación. Hace falta los poderes judiciales de los estados, por un lado, en lo que hace a la impartición de justicia, y todo lo relativo a la procuración de justicia, los MPs, las fiscalías, etc. Entonces, para tener un sistema de justicia que los mexicanos, como dice los discursos de diputadas y diputados de Morena, demandaron en las urnas, pues hace falta todavía planchar muchas reformas más. Así es, y en este sentido, pues vamos, por lo pronto la discusión va a estar en el centro de aquí hasta que pase en el Senado, porque ahí es donde va, Olga Sánchez Cordero está hospitalizada y no va a poder estar, por ejemplo. Qué curioso ese asunto de la súbita indisposición de la exministra, ¿no? Pero digo, sin querer pensar mal, también recuerda uno, puede ser una simple casualidad histórica, que cuando estaba más álgido el momento de la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto, el que se enfermó fue Andrés Manuel López Obrador, el hoy presidente. Así Quienes es. quedaron al frente de esas movilizaciones fueron su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, y Claudia Sheinbaum al frente de las Adelitas. Así, sí, lo recordamos, justo eso. Tere Rodríguez de la Vega, a ver, Claudio X González en las manifestaciones de apoyo, en contra de estas manifestaciones, ay, ya ando revuelta, perdón. Ahí está un socio de Claudio X González, que es el abogado José Mario de la Garza Marroquín. Su hijo es la cabeza visible
de las protestas en contra de la reforma judicial. Y digo, me trabé en este sentido porque ya ha habido, ayer hubo al menos unas 20 estados que se sumaron de jóvenes a favor de la reforma judicial en todo el país. ¿Qué significa este personaje todavía, Claudio X González? Porque pues aquí tampoco hay casualidades, y aquí es mucho más claro que el caso de Olga y el caso de Andrés Manuel López Obrador en estas discusiones. O sea, creo que no podemos regatear el hecho de que de que la oposición a la reforma al Poder Judicial ha tenido muchísimas vetas, todas de las cuales tienen directa o indirectamente un patrocinio del poder económico. Es decir, a veces los que se activan son algunos jueces dando unos amparos, otras veces los que se activan son todos los que intentaron parar la composición que le da mayoría calificada y por lo tanto atributos constituyentes a la bancada de Morena y aliados. Si eso no funciona, y entonces salen los jueces y ahora la movilización, una movilización que a mí se me antoja perecedera porque no veo mucha vocación de mantenerse en las calles del perfil de las personas que se están manifestando. La marcha del pasado domingo, lo sé de primera mano por un compañero que algunas veces nos escucha y que trabaja en un comercio, y que el otro día cuando fui a comprarle al comercio me contó que habían convocado a toda la gente de Antorcha Campesina para sumarse a la movilización del domingo pasado. Mientras mantengan alguna posibilidad de movilización clientelar y de acarreo, pues algunas cosas seguirán, pero parece que no, parece que la movilización se va a decantar por los convencidos y las convencidas, y esas son personas que no tienen mucha vocación de poblar permanentemente las calles, quedarse en plantón. No los veo, tal vez me sorprenden, pero no los veo. Y lo que también es cierto, es indudable que las movilizaciones no han podido deslindarse eficazmente de estos intereses y han marchado de la mano con las caras más visibles de la oposición. Y entonces es verdad que se les ha intentado regatear hasta su carácter de jóvenes y se les ha llamado así como los autodenominados jóvenes, pero creo que ese señalamiento tiene que ver con señalar la injerencia del empresariado, de los partidos políticos de oposición y la presencia en cuerpo y grito de Xochitl Gálvez, de Margarita Zavala y de Javier Lozano, de estos personajes nefastos en estas movilizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Creo que lo que estamos viendo es lo que va a ser el ejercicio de la mayoría calificada de Morena. A mí me interesa mucho el chisme de cómo se va a componer en el Senado, quién es el senador o senadora Chapulín con el cual se logra la suma de votos que necesitaban en el Senado, porque estaban a una, eso lo sabremos como muy pronto, pero creo que lo que hemos visto es el estilo de utilización de la mayoría calificada. El haberse desplazado a una sede alterna me pareció una medida que más bien intentó evadir cualquier escenario de confrontación con la policía. Me parece que hasta ahorita tenemos un saldo más o menos positivo al respecto, y que lo que está diciendo la oposición pues raya en la desmemoria y la mentira franca, ¿no? Desde este jovencito Garza asumiendo que no hay antecedente de sublevación estudiantil como la de ellos desde el 68, lo que les escupe la memoria a mi generación y a muchas otras, o el señalamiento del carácter ilegítimo de un acuerdo construido en sede alterna y dicen en fast track. Esto viene de un proceso legislativo de largo aliento, hubo parlamento abierto, hubo foros ciudadanos, me parece que lo menos que se puede decir es fast track. ¿Eso ha llegado a impactar en que se pulan problemas que tiene la reforma? No. ¿Y por qué no? Un poco porque sí hay la voluntad de aprobarla a como dé lugar, como está, pero por otro lado, porque las voces legítimas que han señalado asuntos cruciales, delicados, como la de los jueces sin rostro, están acalladas por el griterío de la gente que en realidad lo que está intentando hacer es conservar los privilegios, ¿no? Yo he intentado más o menos monitorear los argumentos de los y las abogadas que han estado señalando los riesgos de los jueces sin rostro, y cada vez es más difícil encontrarlos. ¿Por qué? Porque en realidad son voces que no se escuchan en medio de todo el ruido que están haciendo los y las personas que en realidad solo están intentando pues mantener una chamba muy, 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 muy bien pagada, ¿no? Bien, acerca de esto, ¿cuál sería, Fede Bonazo, cuál sería la forma de
vamos a suponer esta semana sigue álgido, siguen las protestas a favor, en contra, en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a, como ya lo decía Arturo Cano, ya no hay reversa, ya parece que va muy encaminado esta aprobación de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué hacer con el Poder Judicial? Es decir, cómo esta operación cicatriz y conciliar para que esta reforma llegue a buen término en el terreno práctico. Es decir, no en un encontronazo que hay ahorita entre jueces, magistrados, ministros, 8 de 11, en contra de esta reforma judicial. ¿Cuáles podrían ser las claves ahí? Buena pregunta. Si me permites, antes quisiera hacer una pequeña reflexión también, pensando en lo que acaba de decir Tere. A ver, yo diría primero que esta es una confrontación ya clara y abiertamente política, mucho más que jurídica, donde la justicia como tema a tratar ha quedado relegada y yo digo que ha quedado relegada por ambas partes. Sin duda hay una motivación en muchos de los legisladores de Morena, en muchas de las voces que apoyan a la 4T, en el presidente mismo y en la presidenta entrante de revisar el tema de la justicia en México. No dudo que haya una voluntad al respecto, pero me parece que aquí hay una voluntad política que antecede a esta otra y tiene mucha más potencia. Y es la apuesta por la reconfiguración del personal del Poder Judicial, porque identifica a la 4T y hace bien en identificarlo, que ahí está el último bastión conservador que tiene dentro de las instituciones la oposición antiobradorista. Y que entonces dar la batalla política ahí en una reconfiguración del Poder Judicial puede abrir el camino a que un gobierno de signo popular logre transformar allí donde se lo proponga un poco mejor de lo que no pudo hacer justamente por la oposición política disfrazada de decisión jurídica y constitucionalista que ofreció sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante este sexenio. Es una pelea abiertamente política, de territorio político, y se entiende también que hay una oposición que dice es el último bastión que nos queda. Van a disfrazar retóricamente de lo que deseen esa defensa, van a decir que están defendiendo la república, la democracia contra el avasallamiento del autócrata y van a inventar toda una serie de narrativas o de reiterar las narrativas que a muchos ya nos tienen muy, muy cansados, pero porque también ven en peligro, en efecto, ese último pedazo de territorio que les queda, que es el Poder Judicial. Ahora, esto por un lado. Por el otro lado tenemos que, como bien señalaba Tere, esta reforma, y como muy bien señalaba Arturo también, si apostara por un verdadero cambio en el sistema de justicia, debería estar revisando cosas que no está revisando. Y debería estar atendiendo a críticas, estas voces que Tere nos dice que están acalladas, que no se están revisando. Y ahí difiere un poco con Tere en el sentido de que el ruido que hace la oposición acalla estas voces. Bueno, pero si fuéramos leales con el tema a tratar, que debería ser de fondo el de la justicia, no debemos permitir, o los legisladores de Morena no deberían permitir que ese acallamiento triunfara, y deberían haber revisado, a mi modo de ver, muchísimo más exhaustivamente una serie de cosas de la reforma que atentan contra lo que ellos mismos dicen defender, es decir, un mejor sistema de justicia en México. Por otro lado, hay otra dimensión de análisis muy, muy difícil, que es la de cómo anticipamos los efectos de una reforma judicial, sobre todo en este tema de la elección de ministros, jueces y magistrados, que no tenemos parangón en el mundo, salvo el caso boliviano, pero también allí habría diferencias muy importantes con las que se plantean aquí, que nos permitan anticipar el impacto que esto va a tener sobre el sistema de justicia, sobre la sociedad, y, por tanto, hacer un diagnóstico muy inteligente, sensato y sereno de cómo implementarla también y de cómo llevarla a cabo. Son varias dimensiones, la política, esta otra que sería la técnica, que han quedado un poquito postergadas por lo que evidentemente es una pelea política. Y allí yo escucharía, porque tenemos de dos sopas ante este problema, o nos posicionamos nuevamente pensando que el triunfo de esta reforma es la derrota de la oposición y eso nos da una satisfacción a los que, o les da una satisfacción a los que apoyan el proyecto de la 4T, o pensamos que esta es una enorme oportunidad que no debemos desperdiciar de verdaderamente avanzar en una reforma que mejore el sistema de justicia y no solo que signifique el debilitamiento político del rival, que
además, agrego y con esto termino, por supuesto que tiene base en la experiencia reciente en el mundo y en otros países de Latinoamérica, y México incluido cuando se intentó el desafuero, que es el lawfare. Esa técnica que usa el Poder Judicial para derrotar a gobiernos de signo popular es evidente y es un temor más que legítimo también que tiene la 4T enfrente. Retos, fue, ahí está, Teresa. Gracias por volver. Arturo Cano, dejamos un poquito de lado esa parte, pero sí, todavía tenemos tiempo. Arturo Cano, ¿qué hacer con los jueces que ya están en lo que empieza ya el proceso de elección? ¿Cómo transitar con este Poder Judicial y con tantos temas pendientes jurídicos legales entre este movimiento de protesta y el primer año de Claudia Sheinbaum? Bueno, si usamos la figura que ha usado la propia Claudia Sheinbaum y que usa Morena en general, la figura del segundo piso, digamos que esta reforma es de última hora hecha en el primer piso. Vendrá el segundo piso y a lo mejor va a llegar el momento de revisar las condiciones de algunos de los cimientos, hacer unas escaleras extras que no hayan sido pensadas, en fin, mientras estaba por votarse en la Cámara de Diputados, ya estaban ejerciendo su voto, como lo han hecho en las últimas semanas, pues los factores de poder, como la Cámara Americana de Comercio, como el embajador de Estados Unidos. Eso va a seguir. Entonces, digamos, en la implementación de la reforma habrá que atender muchos riesgos, aquellos que pueden generar inestabilidad, porque sectores empresariales, nacionales o extranjeros, crean que esta reforma pone en riesgo la certidumbre jurídica, etcétera, todo lo que argumentan al respecto, pero también hay un montón de preguntas más. ¿Cómo se van a elegir realmente ya en los hechos, el día de la elección, a estos jueces? ¿Cómo se va a evitar que reciban dinero los que aspiren del sector privado o de organizaciones criminales? ¿Cómo se va a garantizar una participación popular suficiente para darle legitimidad a los nuevos jueces? Porque, sinceramente, yo no veo en este momento, tendrá que haber un gran ejercicio de pedagogía de las urnas. No veo que ir a votar por un juez entusiasme mucho a los electores. O sea, ya ha habido ejercicios donde no se vota por un candidato, no se elige el alcalde, el presidente municipal, sino algo que al elector común le suena etéreo. El juicio a los expresidentes, por ejemplo, de cuánto fue la participación, ¿no? De cuántos ciudadanos. Entonces, ¿qué porcentaje de participación se requiere para que los jueces, magistrados, ministras, ministros que surjan de esta elección cuenten con toda la legitimidad? En fin, creo que hay muchas preguntas que no tienen respuesta en este momento, que habrá que revisar con detalle cómo quedó la reforma. Tuvo cambios, o sea, de la misma mayoría de Morena surgieron cambios, es decir, que había cosas que no estaban previstas. En la jornada, los colegas reporteros recogieron algunos de esos cambios que hicieron en la madrugada. Por ejemplo, una propuesta de una diputada del PT, se introdujo la paridad total, que no estaba, el uso del lenguaje inclusivo, y luego por ahí otro diputado de Morena incluyó una reserva que fue aprobada para garantizar los derechos laborales de los magistrados que no opten por participar en la elección o que resulten derrotados, ¿no? Porque no estaba ni siquiera previsto, al parecer, según esta lectura de las reservas de los mismos diputados de la mayoría, no estaba previsto ni siquiera pagarles lo que les tocaba de finiquito por ley a estos legisladores. En fin, creo que hay muchos huecos, que estas prisas con las que se está aprobando la reforma no dejan ver el detalle de muchas cosas, y que la dificultad que entraña llevar a la realidad una reforma, pues ya le va a corresponder a la presidenta Sheinbaum. Bien.
Tere Rodríguez, ¿quieres abundar al respecto o pasamos al siguiente tema? Creo que ya no anda ya no quiere abundar en nada, creo. Ya no quiere abundar, dice, ay, nos vemos. Bueno, nos quedan justamente 3 minutitos para cada uno para el espacio que ustedes teníamos un tema ahí pendiente, que es el tema de el respaldo del presidente López Obrador nuevamente a Samuel García, sobre todo con esta defensa que hizo hoy, pues luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, investiga al medio hermano de Samuel García, Samuel Orlando García Villarreal, por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahí López Obrador dijo que en este tema pues había que matizar y un poco pues habló de esta referencia de cómo han querido dañar, así dijo Samuel García, han querido quitarle la gubernatura. Hay que investigar y castigar cualquier tipo de evasión o fraude fiscal, pero eso es parte del combate a la corrupción, pero pues también un poco viendo a Samuel García como víctima. Ese es el tema que teníamos pendiente, pero sobre lo que ustedes quieran abundar, 3 minutos por si regresa Tere. Ya regresó. Sí tenía algo que decir. Te preguntaba, Tere, que si querías abundar al respecto de esta transición y los retos que representa implementar la reforma al Poder Judicial en este último tramo con Claudia Sheinbaum. Bueno, en este último tramo de López Obrador, que él ya no le va a tocar, pero sí, ¿qué retos implican para el segundo piso de la 4T? Dos cosas al respecto. Bueno, primero creo que hay que tener mucho cuidado con esas lecturas que pululan por aquí por allá, como de que hubiera sido una especie de imposición de López Obrador a acelerar las cosas y que le está dejando una cosa muy difícil porque está como un incendio recién encendido, ¿no? A Claudia Sheinbaum. Y me parece que eso es como no hacer y no acusar de recibido de las expresiones múltiples que ha tenido la propia presidenta electa respecto a su apoyo total a los tiempos y términos en los que se está llevando a cabo la reforma al Poder Judicial, ¿no? Entonces me parece que no podemos estar interpretando que en esta transición, pobre Claudia, le tocará apagar los fuegos que López Obrador está dejando encendido, como si no estuviéramos ante, evidentemente, una transición pactada que tiene que ver con cuáles van a ser los tiempos de este primer impacto constitucional del triunfo electoral. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a lo que decía Arturo, me parece que una de las grandísimas desafíos de cómo quedarán las cosas después de la reforma efectivamente tiene que ver con cómo va a quedar la participación política de las personas y qué nivel de involucramiento consciente e informado vamos a tener en los procesos de elección de personas juzgadoras por ahora en el ámbito federal. Creo que esta primera elección, la primera elección independientemente de cuándo se lleve a cabo, sí va a tener un carácter plebiscitario todavía y que podemos confiar en que ahí la gente va a ir a votar en una actitud de refrendo de la voluntad política de reformar el Poder Judicial mucho más que de elegir las personas juzgadoras. Entonces yo creo que la primera elección, estoy así como poniéndome en versión lectora de futuros, pero creo que la primera elección va a tener todavía este carácter de refrendo político mucho más que de ejercer el derecho a voto de personas que juzgan. Y ya habremos de ver en la confección de las leyes puntuales en las que va a tomar forma la reforma, cómo se corrigen algunas cosas, cómo se afinan otras cosas y, por ejemplo, cómo queda el cuidado a la relación de género y reitero el punto de los riesgos que se abre con la que quedó legislada como la protección de la integridad y la identidad de las personas que juzguen en casos de crimen organizado. Bien, muy bien. Ahora sí, postrecito, tema final, 2 minutitos, 1 minutito y medio, 2 para cada uno. Adelante, Fede. A ver, te quiero decir en público, Marta Olivia, lo que te mandé en un mensaje, mi admiración, respeto a tu valor. Estuviste en la mañanera ayer destacando cómo ha fallado la Fiscalía Especial de Protección a los Periodistas, mostrando tu caso, que es uno más, pero no es menor.
es un caso muy importante y paradigmático de lo que es el acoso al periodismo por parte del poder político. Mi admiración, querida Marta Olivia, y por tu valor, y por ir y denunciar lo que son todavía los grandes huecos de un proyecto que se dice a sí mismo de izquierda, las grandes deudas que ha tenido el Estado con los periodistas en este sexenio, con la protección primero y después con realmente permitir un juego muchísimo más abierto, sin caer en los estigmas que denunciamos en la primera intervención todos, o en la segunda, no me acuerdo, cuando tocamos el tema de Ciro. Es decir, todavía hay un déficit allí que esperemos que empiece o que se intente solucionar de manera mucho más aguda y concreta en el próximo piso de la 4T. Mi cariño y admiración, Marta Olivia. Gracias, gracias, Fede, gracias. Arturo Cano. Me sumo a las palabras de Federico, toda mi solidaridad, Marta Olivia. Y lo que tengo yo hoy como postrecito es una invitación este viernes a las 5:30 de la tarde en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que está a la salida del Metro Viveros. Se llevará a cabo un homenaje al profesor Jesús Martín del Campo Castañeda, un luchador social de muchos años, desde muy joven, su participación política en el magisterio y en la lucha estudiantil, preso por unos días en el 2 de octubre de 68. Hay por ahí una foto de él en de esas recuperadas de la Dirección Federal de Seguridad. Fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, vinculado a luchas campesinas, al respaldo a Lucio Cabañas incluso, ¿no? Esta es una imagen de un pequeño folletito que varios amigos preparamos para el homenaje a Jesús Martín del Campo, y ahí se puede ver una foto muy antigua, de hace 31 años, de un homenaje similar que se le rindió al profesor Otón Salazar. Ahí está Monsiváis, que fue el orador principal, y el profesor Martín del Campo, junto con otros que nos paramos por ahí. Entonces, bueno, pues mañana, el día viernes a las 5:30 de la tarde, hablarán en este homenaje a Jesús Martín del Campo, Berta Luján, Alejandro Encinas y Josefina Aranda. Están invitados. Muy bien, excelente. Para quienes estén en la Ciudad de México, no se lo pierdan, nada, va a estar muy interesante. Solo una impugnación, Arturo, ¿cómo que antiguo de hace 31 años? O sea... bueno, es que yo estoy en esa foto y me veo ahora y pues sí veo que es una foto muy antigua. Eres un chamaco, Arturo, venga. Eres un huerco, como decimos por acá. Tere Rodríguez de la Vega. Bueno, yo por supuesto en mi postrecito me sumo acá al reconocimiento y le sumo mis más grandes admiraciones, porque en medio de ejercer el periodismo que tú ejerces, pues ejercerlo siendo mujer también es digno de reconocimiento y admiración. Entonces me sumo a lo que dicen mis compañeros y además le sumo el aspecto como de camarada, de género en estas. Entonces, bueno, te abrazo muchísimo y toda mi solidaridad y admiración, Mar de Olivia. Y como postrecito me gustaría como decir, tal vez lo podemos platicar hacia adelante, pero ya empezó a actuar la mayoría calificada en el Congreso, ya se hizo realidad esto del carácter constituyente de la Cuarta Transformación, en el que así se llama su segundo piso, y creo que tenemos que exigirle cosas a ese carácter constituyente que no están en las propuestas de 20 reformas. Tenemos que seguir insistiendo en la reforma a las 40 horas laborales, no podemos dejar que nos ganen esa, no podemos dejar que el segundo piso de la Cuarta Transformación le conceda al empresariado y al poder económico un clima de explotación laboral y de no avance de derechos sustantivos. Y el otro gran tema, pues además de ver qué escalera le ponemos, si le dejamos varillas al aire para poner un tercer piso o no, el segundo piso de la Cuarta Transformación tiene que tener lo que se denomina en el ambiente feminista una habitación propia. Es decir, necesitamos exigir que el carácter constituyente de esta legislatura legisle, por ejemplo, para que no se eche para atrás, como se ha intentado hacer en otros lugares donde hubo etapas progresistas, el derecho a la libre elección sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces creo que son el tipo de cosas que tenemos que seguir diciendo que se tienen que ejercer desde el poder legislativo que han obtenido en las urnas con la mayoría calificada. Y ahí la dejaría.
Gracias a los tres por la solidaridad, por el apoyo. Y bueno, quiero decirles, si lo estuvieron viendo ahí, yo estuve en este encuentro de comunicadores independientes, pero sí comenté que yo no era de los que era de las que no aplaudí, porque me parece que eso no es el ejercicio. También impugné esa palabra de independientes, pero también queríamos ir a ver qué pasaba, pero aún así, al final el presidente dijo que puso también de nuevo ahí a aplaudir a algunos. Juan Manuel Ramírez, uno de los productores de Astillero, hizo un GIF maravilloso que se los voy a pasar después, ahí donde pide el presidente que aplaudan, y yo estoy con una cara de así, ¿no? Pero bueno, gracias compañeros, gracias también por estar en esta mesa. A nombre de Julio Hernández López, Julio Astillero, nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Gracias.